entrega y vitalidad para defender la causa de la justicia. Con mi invitada hablaremos, por supuesto, de ella, pero también hablaremos de Monseñor Romero, porque se cumple ahora en marzo, el 24 de marzo, 25 años desde su asesinato. Mi invitada es María Julia Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarla, María Julia. Para mí es un placer tenerla esta noche y sobre todo en este mes tan importante cuando se conmemora esta tragedia, digamos, para El Salvador, que significó la muerte emocional a Monseñor Romero, de la cual usted fue una estrechísima colaboradora. María Julia nació en Honduras por casualidad. Su padre laboraba eventualmente en el vecino país y en una visita ocasional su madre tuvo que esperar el parto por recomendación médica. Se crió junto a dos hermanos. Su padre era un eminente abogado y su madre era la encargada de su cuidado y educación. Yo creo que su interés por las leyes y su sentido de justicia seguramente le venía de su padre, porque era un abogado, un buen abogado. Y su madre era una persona muy afable, muy sociable, muy bien parecida, una real dama. Ella era mexicana. Así es que sí, ella tenía quizá un poco de los dos, ¿verdad? Porque sí destacaba en muchos aspectos. Por la religión católica de la familia dispusieron que sus dos hijas estudiaran en un colegio con esos principios. Y fue así como desde primer grado hasta recibirse como bachilleres se mantuvieron en el Colegio Sagrado Corazón de San Salvador. Ella vivía cerca de mi casa y yo pasaba por ella o ella por mí cuando el Colegio Sagrado Corazón estaba en el centro. Así es que era un poquito feo el trayecto, pero yo siempre me sentía muy segura con ella porque a pesar de que teníamos pues la misma edad, ella siempre fue muy fuerte físicamente y su forma de ser daba idea de mucha fortaleza espiritual e intelectual. En el colegio perteneció a la Legión de las Hijas de María. Siempre participó de diferentes actividades, incluido el básquetbol, su deporte predilecto. Le gustaba mucho también el básquetbol. Ella era una brillante deportista en el básquetbol y casi siempre ganaban el partido cuando María Julia intervenía. Y si había alguna disputa por el gane, toda la vida ella razonaba de tal forma que sí, realmente si había una injusticia al respecto, ella veía cómo sacaba adelante su equipo. Se graduó en 1958 y un año después fue enviada a Kansas City, en Estados Unidos, a estudiar inglés por un año. Cuando regresó, su vocación religiosa le llevó a decidirse por estudiar teología y buscar convertirse en monja, iniciando su preparación en el Instituto Berris en Vizcaya, España. Siempre le vimos mucho interés por el aspecto religioso también, pero ella no estaba interesada solo en el aspecto religioso de rutina, sino también estudiaba muy a fondo las cuestiones religiosas, le interesaba ir al fondo de todas las cuestiones de teología y todo eso. Sin embargo, regresó al país un año después con el descubrimiento y la convicción interna de servir a Dios desde otra profesión. Así ingresó a la Universidad Centroamericana e inició sus estudios en filosofía y 4 años después se graduó en esa profesión. Para ese entonces dice haber despertado en la realidad latinoamericana y a la vez buscar su forma de dar aportes a la solución de los problemas. Rosaleda, gran amiga. Era compañera mía de grado. Gran amiga suya. Sí. Ella, bueno, Ana María Casquel, que está en Estados Unidos, Rodríguez Romero, que está en Estados Unidos. ¿Cuántos años de amistad? ¿Cuántos años? ¿De amistad? Desde pequeñitas, desde primer y segundo grado. ¿Y se mantiene esa amistad? Sí, se mantiene. Incólume, sí. Yo sé que usted se encuentra con todas sus compañeras de promoción. Sí, tenemos ciertos periodos en que nos volvemos a reunir. Yo he faltado a muchas reuniones debido a mi trabajo, pero ellas son constantes y siempre me están llamando, preocupadas de que llegue a las reuniones. Y eso se los agradezco a ellos porque me mantienen en ese vínculo de esa amistad que nace desde los primeros años de colegio. María Julia casi nace en Honduras. Sí, fue una coincidencia. Mi madre acompañó a mi padre a una diligencia y cuando se sintió mal y el médico le dijo que no podía
viajar si quería tener pues al niño o niña. En ese entonces no sabía si era varón o hembra. Entonces nació en Honduras. Entonces nazco en Honduras, pero después pues inmediatamente se regresan, o sea que fue una por incidencia, ¿no? Fue una coincidencia, digamos, que haya nacido en Honduras, pero obviamente de padre y madre salvadoreño. Mi padre es salvadoreño. Porque una equivocación de Rosaleda, su amiga, ¿no? Sí, mi madre es salvadoreña. Es salvadoreña, no es mexicana, es salvadoreña. Sí, ambos, soy hija de madre y padre salvadoreños. Sí. ¿Y qué recuerda sus padres, María Julia? Bueno, mi padre siempre fue un hombre abierto, yo lo considero abierto para esas épocas, nos daba libertad a nosotros, pero al mismo tiempo era estricto. Nosotros, era una educación estricta en mi tiempo comparada pues con lo de hoy. Sin embargo, en eso yo lo notaba a él pues abierto y fue muy bondadoso y era un interés porque nosotros estudiáramos. Él nos decía que la única herencia que cualquier padre le puede dejar a sus hijos es la educación que le da. A mí me decía lo mismo. Sí, sí. Ajá. Y entonces él se afanaba de que nosotros pues sacáramos un bachillerato y después una carrera universitaria. ¿Influye el padre en su vida, María Julia? Creo, porque bueno, su padre es un abogado, dicen que de mucho prestigio, según han podido investigar. Usted no sé si estudió Derecho también, ¿no? No, mi estudio es Filosofía. ¿Es filosofía? Sí, pero también parece que tuvo los cursos de Derecho. Después yo estudié Derecho, ya, pero no logré terminar. Pero yo creo que usted ha sido una buena abogada. Bueno, indudablemente, en ese sentido me he desenvuelto mucho en muchos casos y además he tenido que estudiar también mucho en derechos humanos. También me muevo en el ambiente de abogados porque tengo en mi oficina varios abogados, además por los casos que tenemos con los cuales tenemos que ver. En ese sentido me he relacionado mucho con el derecho y me interesa mucho. Yo ahora descubro más la importancia y la profundidad de esta herramienta del derecho. ¿Y este afán por la búsqueda de la justicia, María Julia, le viene de su padre? ¿Usted cree que él influyó de alguna forma esto de la justicia, del derecho? Pues sí, yo recuerdo que mi padre sí buscaba la justicia siempre, mi madre también, pero también por ahí creo que me viene, ¿verdad? También, indudablemente, diríamos, la educación religiosa, de eso de buscar la justicia, etcétera, también me influye mucho. ¿Sí? Sí. ¿Hubo un hecho en su vida que usted le haya dicho, yo tengo que servir a los derechos humanos? ¿Hay algo que le impactó como para usted decir, yo debo servir a los derechos humanos, debo dedicar mi vida como usted le ha dedicado, porque usted ha dedicado su vida a esto, ¿no? Sí, indudablemente que me impacta en la defensa de los derechos humanos fue la figura de Monseñor Romero. Cuando mataron al padre Rutilio Grande, en ese momento toda mi generación andaba en búsqueda de opciones de cómo servir al país, de cómo darnos, porque estábamos ya en una situación de crisis difícil, de mucha persecución. Cuando lo oigo a Monseñor predicando en la catedral, porque el cuerpo el padre Rutilio se lleva a catedral, entonces él predica de una manera que dije, esta es mi opción, la opción por la defensa de la vida, la defensa de las personas, la defensa de las personas, y ahí es cuando yo opto por seguir este camino. En ese momento yo solo tenía, pues, diríamos, como los estudios de filosofía, y con eso, pues, yo traté de ayudar en lo que podía a Monseñor Romero. Vamos a hablar en extenso en los próximos bloques sobre esta parte tan importante de su vida, que es la estrecha colaboración de la doctora María Julia con Monseñor Romero y con Monseñor Rivera y Damas, que también es muy importante y que muchos no han todavía dimensionado, ¿no?, todo lo que significó el trabajo de Monseñor Rivera y Damas. Pero volvamos un poco atrás, volvamos un poco a la niñez juventud. No, había ya algo encendido, había ya un fuego encendido en usted con respecto a esto. De alguna forma lo retrata su amiga, dice, siempre le gustó la búsqueda de la justicia.
lo hacía incluso hasta cuando jugaba, hasta cuando era una arquebolita y le gustaba esto. Pero además había impreso en usted la religiosidad, porque intentó ser monja. Esa fue una intención que usted tuvo en su juventud. Sí. ¿Por qué al final no monja? Y bueno, uno va descubriendo cuál es la vocación de uno. Pero yo me inclinaba por el servicio a los demás. Yo recuerdo cuando veía a la gente que estaba viviendo en chozas muy cerca del Colegio Sagrado Corazón, que pues ya estaba en la colonia Escalón. Entonces con las monjas les decíamos que sí íbamos a dar catecismo, y además las monjas nos decían que sí, que fuéramos a dar catecismo a esas partes. O sea, me interesaba mucho. Pero también buscaba el servicio hacia los demás. No tenía una idea clara. ¿No tenía una idea clara? No, eso lo descubro yo hasta en Estados Unidos, donde una amiga mía me empieza a descubrir los problemas sociales que había en Latinoamérica. Y recuerdo que me llevó a una conferencia de un señor que llegó allá a hablar de los países y de los problemas latinoamericanos. Y resulta que yo me di cuenta que realmente teníamos graves problemas. Fue ahí pues donde más bien me empiezo a preocupar por la justicia, de ya concretamente cómo poder ayudar, qué hacer, etcétera. Pero fue como un ir descubriendo eso. En el colegio también recuerdo que el padre López y López, que por un momento ya en bachillerato fue como director espiritual de nosotras, les dice a las religiosas que necesitábamos salir del colegio a ver a los enfermos, a ayudar a los demás, y nos dan permiso de ir al Hospital Rosales. Entonces a mí me encantaba ir a visitar a los enfermos en el Hospital Rosales. Les escribíamos cartas a las personas que no podían hacerlo, para sus familiares, les llevábamos jugos, o sea, los íbamos a ver, a hacerles un momento agradable. Y eso la gente que, sobre todo campesina, que venía de muy lejos, y por la distancia sus familiares no podían ir a verlos muy seguido, y entonces ellos pues nos agradecían mucho. Entonces esa preocupación de servicio pues siempre, diríamos, me nació y la tuve. ¿Ha pensado hoy día, ya con la madurez de los años, que hubiera sido usted, hubiera sido monja, quizás no hubiera podido haber tenido esta libertad? Porque bueno, las religiosas tienen que tener una vida bastante más, yo no sé si disciplinada, pero más de otra cosa, no más en un ámbito distinto, no en el ámbito de la sociedad civil. Seguramente no hubiera podido haber hecho todo esto, a lo mejor hubiera sido una monja excepcional, que hubiera sido una monja en la defensa de los derechos humanos, que hay muy pocas, ¿sabes? Porque normalmente, digamos, cuesta mucho una congregación darle permiso a una monja para que pueda ir más allá de su actividad propiamente religiosa. No sé qué hubiera sucedido. También es difícil hablar de eso, pero indudablemente yo creo que Dios me ha ido guiando, porque considero que fue un privilegio tener la ocasión de poder haberme vinculado a Monseñor Romero y después a Monseñor Rivera, que es el que me da ya, diríamos formalmente, el ámbito para ejercer pues esta labor de defensa de la dignidad humana. Es difícil decirlo, pero indudablemente creo que a lo mejor no hubiera sido de este modo y quizás hubiera sido de otro modo. Vamos a tratar de terminar este bloque un poco que la conozcan globalmente en la parte humana, porque después quiero entrar mucho en la parte, digamos, ¿cierto? Usted y la cercanía con un personaje importante de la historia. Tengo que preguntarle en el próximo bloque cuánta gente de su entorno murió, porque hay muchos conocidos de ella, cercanos. Estamos hablando no solamente de Monseñor Romero, sino que también de los padres jesuitas, de Rutilo Grande, de cuánta gente a lo mejor cuyo nombre hoy día no se recuerda, pero que seguramente María Julia lo tiene muy en su memoria. Pero necesito, digamos, cerrar el capítulo de la parte más personal. ¿Nunca se casó María Julia? No, porque yo creía que tenía vocación religiosa y yo me decidí más bien por eso, pero después me di cuenta que no tenía la vocación. Tiene dos hermanos, uno de los cuales murió el varón hace 20 años, sí. Le queda solamente una hermana que tampoco vive aquí. No, ella vive en Canadá. En Canadá. Sí. ¿Está solita? Mi hermana. ¿Usted, María Julia? Sí. ¿Está solita, María Julia? Sí. ¿Sí? ¿No le ha afectado? A ver, solita porque lo tiene, bueno, su padre no está, ¿no? Sí, no tengo mi familia aquí, pero yo me siento no sola. Al contrario, me siento muy, diríamos, muy bien, porque tengo mucha gente a mi alrededor que está conmigo,
que nos llevamos sumamente bien, o sea, no me siento que estoy sola. Bueno, los padres ya no están, la hermana está en Canadá, ¿sobrinos tienen en Canadá? Sí. Sobrinos, pero todo lejos, digamos, ¿cierto? Pero María Julia tiene una nueva familia que tiene que ver mucho con el trabajo suyo, ¿no? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja al día, María Julia? Bueno, yo diría que es un tiempo integral, Sí. porque diríamos, según el horario de la oficina, sería de 8, diríamos, a 4, pero eso se rompe, ya sea por una actividad o por otra, pues uno llega hasta muy noche a la casa, ¿no? O sea, a veces no hay sábados, no hay domingos, pero es una labor integral la que uno da. ¿No se arrepintió de haberse casado, de haber tenido hijos? No, porque me ha llenado precisamente este servicio, diríamos, a tanta gente. Entonces eso lo llena a uno tremendamente. No he echado de menos eso. Vamos al corto, vamos a conocer a María Julia Hernández, ya como la mujer que entra a la universidad, que es catedrática universitaria y que empieza a abrazar la causa de derechos humanos. Ya volvemos. Se inició como catedrática en la Universidad de El Salvador en la Facultad de Derecho en materia de filosofía. Estaba a sus servicios en el periódico Orientación en aquel tiempo, no unos servicios de tiempo completo, sino un servicio eventual que ella hacía en ese momento en diversas formas. Su acercamiento con la iglesia también le permitió conocer y trabajar de cerca con el pastor católico que más huella ha dejado en su vida, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a quien en un inicio apoyó en trabajos literarios y posteriormente acompañó en diferentes actividades. Siempre, repito, fue una mujer muy entregada a la iglesia, de mucho coraje en este sentido. Me imagino que hubo diferentes organizaciones políticas que intentaron llevarla a su seno y ella jamás quiso ni jamás aceptó, sino que dijo siempre que era una mujer de iglesia y que quería vivir de acuerdo con la sintonía de la iglesia. Así fue como yo la conocí y como ella trabajaba. María Julia aparece en el diario de Monseñor Romero en las primeras páginas, donde él cuenta que un grupo de estudiantes universitarios se han acercado a él para apoyarle en su trabajo de defensa de los derechos humanos. Y él cuenta en su diario cómo le ha alegrado esa idea y ver que hay juventud idealista. Así es como aparece María Julia por primera vez en escena. Yo la conocí en tiempos de Monseñor Romero. En sus tiempos libres apoyaba a la iglesia en sus programas de ayuda social y en las publicaciones de diferentes documentos. Incluso convenció a Monseñor Romero de publicar sus homilías por primera vez en 1978. 3 años después, estas homilías, entre otras críticas que Romero hacía periódicamente hacia el gobierno y las Fuerzas Armadas, se conjugaron con otros hechos para que el 24 de marzo de 1980 se realizara uno de los asesinatos más sangrientos de la historia. El haberse dado cuenta del asesinato tan vil y tan cruel de Monseñor Romero, celebrando la misa, no respetaron ni siquiera ese acto el más grande de nuestra fe cristiana, y ese momento lo aprovecharon para asesinarlo. Fue muy doloroso, tanto desde el Papa hasta el último cristiano lo sentimos, no solamente a nivel interno una vez más, sino a nivel externo en el mundo entero. Se supo de esta muerte ominosa de Monseñor Romero y ella, por supuesto, estuvo al frente también de ese dolor y de esa pena grande. El crimen impactó al mundo y particularmente María Julia lo lloró como a un familiar, participando en todos los días de su vela. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre. A partir del asesinato, María Julia se planteó investigar y profundizar en los culpables materiales e intelectuales, tarea que la mantiene ocupada hasta ahora. En 1983, otro de los pastores que igual le ha influido, Monseñor Arturo Rivera y Damas, la nombró directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Yo recuerdo muy bien que Monseñor Rivera me dijo, ¿y a quién ponemos al frente de este organismo? Y yo le dije, Monseñor, déjeme pensar un poco. Y pensando, se me vino a la mente María Julia. Y ella estaba de formadora de la fe en el Colegio Sagrado Corazón.
y yo la invité a venir a hablar conmigo y ella llegó. Y le propuse entonces lo que Monseñor Rivera estaba pensando y le pregunté que si aceptaba y me dijo: acepto con mucho gusto para servir a la iglesia. Solo déjeme renunciar a mi trabajo que tengo en el Colegio Sagrado Corazón. Recordemos que era un tiempo de gran polarización, donde era difícil saber dónde estaba la verdad. Y Monseñor puso como lema a esta oficina: la paz se construye sobre la verdad. Y María Julia ha sido fiel a esa pasión por la verdad y por la dignidad humana, y eso es lo que la caracteriza a ella como mujer entregada a esa misión. Es una especie de misión de apostolado, no simplemente una simple función así burocrática. El trabajo designado a Hernández era sinónimo de confrontación y represalias, ya que el clima de guerra civil no era nada prometedor en materia de derechos humanos. De hecho, las fuentes oficiales acusaban a diferentes organizaciones dedicadas a esta labor como fachada de los movimientos de izquierda. Por supuesto, y no solamente señalamientos, sino incluso en algún momento acusaciones y persecución legal. Otro hecho sangriento y que involucra a la Iglesia conmovió nuevamente al mundo en 1989, cuando se asesinó a 5 padres jesuitas y sus 2 colaboradoras. En el asesinato de los padres jesuitas, el 89, como te de recordar, el asesinato fue un día jueves, y el domingo siguiente, el inmediato domingo, el arzobispo Rivera estaba denunciando el hecho como un acto cometido por los militares. Y valientemente Monseñor Rivera, con el apoyo investigativo de María Julia, tuvo la audacia y la certeza de que ese asesinato venía de parte de los militares. María Julia fue la primera que hizo una investigación y sacó un documento escrito sobre el asesinato que inculpaba clarísimamente al ejército. Sobre ese documento se inspiró Monseñor Rivera para decir en la homilía de la semana siguiente al entierro. Ellos los enterramos el domingo inmediatamente después de su muerte. En el siguiente domingo Monseñor Rivera dijo que todos los datos que se iban consiguiendo en la investigación apuntaban claramente hacia la responsabilidad del ejército y responsabilidad institucional en el asesinato de los jesuitas. Ese mismo año decide complementar sus conocimientos en materia de derecho y estudiar en esa profesión, e ingresa nuevamente a la UCA en una carrera de jurisprudencia inconclusa. Su tarea alrededor de la defensa de los derechos humanos le ha consumido 22 años de su vida. De hecho, esta tarea, junto con su inconcluso estudio de teología, han dejado a un lado la idea de procrear su familia y ha decidido inclinar sus energías al amor por el prójimo. Deja su vida personal de fuera para entregarse totalmente a este ministerio sagrado como es la tutela de los derechos humanos. La tutela de los derechos humanos no son derechos del hombre, son derechos de Dios. Es Dios el que ha creado esos derechos del respeto a la vida, del respeto a la persona humana en todo sentido, del respeto a la mujer, del respeto al niño, y esto es lo que María Julia ha protegido siempre y en todo momento. Su labor en guerra y en tiempos de paz le ha sido reconocido por diferentes entidades del mundo. De hecho, posee 2 doctorados honoris causa y más de 15 premios por su trabajo. Ciertamente María Julia es una mujer valiente. Tantas veces amenazada de muerte, nada la detiene en esa pasión por la dignidad humana. Y realmente uno se asombra de su capacidad de trabajo, de su acuciosidad, basta al último detalle, y sobre todo su pasión. Es una mujer apasionada por lo que hace, y eso la hace una mujer especial. Realmente pocas en El Salvador llenan el perfil de María Julia Hernández. Sin embargo, no descansa en su labor. De hecho, se fortalece del alcance de algunos objetivos como el enjuiciamiento y condena al capitán Álvaro Saravia, acusado de participar en el asesinato de Monseñor Romero. Sí, eso es un logro muy importante, pero nosotros creemos que debe llegarse al fondo del problema, ¿verdad? Y sí, en ese caso, Monseñor Romero es la doctora María Julia quien ha tratado de llevarlo, pues, y buscar los mecanismos necesarios para poder ir que vaya sobresaliendo la verdad sobre ese caso.
A María Julia le ha dejado huella la frase de perdón y olvido, ya que no ha podido hacer la suya, pues titula de impunidad a la ley de amnistía aprobada por el gobierno y la Asamblea en 1993 y que perdonaba crímenes de guerra cometidos, entre otros el de Monseñor Romero. Así se deduce fácilmente que buscará siempre encontrar a los culpables y prolongará su perdón. Y es por eso que en este año que pasó, ¿verdad?, se hizo una audiencia en los Estados Unidos, ¿verdad?, en Fresno, ¿verdad?, donde se logró una condena a una persona que tuvo participación en el hecho, pero recordemos que ahí han participado varios. Hay una cosa que el país no conoce, y es que fuimos con ella hace algunos años, ya en tiempos del actual arzobispo, a Washington, a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, para la gestación final de la acusación que hizo Monseñor Rivera al Estado salvadoreño por no haber investigado el crimen de Monseñor Romero. Y en esa sesión, que fue memorable, planteamos claramente que la Iglesia quiere el perdón, pero eso supone antes pasar por la verdad y la justicia. Yo cité, me tocó a mí hablar de eso, una frase del Papa en un mensaje de la Jornada Mundial de la Paz en el año 97, donde él dice: la verdad y la justicia son presupuestos del perdón. Esto el país todavía no lo ha visto. Hay una palabra que hay que añadir a eso, y es la palabra reparación. A sus 66 años, parece sobrarle energía y razones para seguir luchando en pro de los derechos humanos, tarea que le fue entregada por sus dos fallecidos pastores. Nos ha dado a todos un ejemplo de cómo trabajar desde la independencia, desde el amor a la gente, desde los valores cristianos, en la promoción y en la defensa de los derechos humanos, sin preocuparse de su seguridad, sin preocuparse incluso de su salud. Yo creo que este trabajo, que no ha sido pura actividad, sino que ha sido también pensamiento, que ha sido formación de la gente, que ha sido ejemplo para los demás, ha hecho más en el país que cualquier escrito que se haya podido realizar dentro del país en favor y en desarrollo de los derechos humanos. Es una mujer muy de admirar. La Biblia tiene un trozo donde pregunta dónde encontraré a una mujer fuerte. Y nosotros encontramos esta mujer fuerte en María Julia Hernández, que ha sido capaz de llevar adelante toda esa carga de la tutela legal en los momentos más graves y más caóticos del país, y donde se violaban impunemente siempre los derechos humanos en el país. Estaba viendo que se ha emocionado con tanta cosa bonita que se dice usted. Así es, sí. Sí, yo pues realmente no tengo más que decir, bueno, gracias, Sí. ¿verdad? Sí. Nunca esperaba agradecimiento, María Julia. No, la gente sí es siempre muy amable y le da a uno las gracias. Yo me he encontrado en ocasiones de repente a gente que no la reconozco y me llega a decir: gracias, usted me ayudó en tal. Y yo me emociono. La gente es muy cariñosa y muy agradecida, pero son momentos pues que uno más bien da las gracias a ellos por habernos permitido poder haber servido en algo esas violaciones o esas carencias que se daban, y uno dice más bien démosle gracias pues al Señor que nos ha permitido dar esta ayuda, ¿verdad? Monseñor, usted dice, ella es una mujer de iglesia. Así es. Comprometida con la iglesia. Mi compromiso siempre ha sido con la iglesia, y eso ha sido desde pequeña. Mis primeros pensamientos en cuanto servicio a alguien ha sido a la iglesia. Desde pequeña lo he sentido así, siempre lo sentía en mi juventud y después cuando opto por este ministerio de la dignidad de la persona humana. Hacerlo pero desde la iglesia. Y esa era la búsqueda que yo andaba haciendo, desde qué opción voy a poder ayudar a mi pueblo, al pueblo salvadoreño, a los demás. Había muchas opciones, indudablemente que uno las examina, pero siempre mi opción fue desde la iglesia. Usted me dijo al principio que estaba esa llama adentro, ese deseo de hacer algo por los demás, pero hay un momento importante que es cuando usted conoce o cuando escucha
las palabras que dijo Monseñor Romero con respecto al fallecido sacerdote Rutilio Grande. Así es, sí. ¿Le impacta Romero? Totalmente. Fue un ¿Usted lo impacto. conoció en San Miguel o aquí en San Salvador ya? No, yo sabía quién era él, ya lo había visto, Ya. digamos, de lejos, pero nunca me le había acercado. Ya. Y yo, donde lo veo ya directamente, es allí en Catedral, dando la La homilía. del Padre Pero Rutilio. usted no fue de las que dudó, porque muchos dudaron de Monseñor Romero, dijeron, no, van a nombrar arzobispo, a este obispo que no se le escucha mucho. Algunos No, porque consideraban, no incluso tenía se llegó esa- a pensar, digamos, que Monseñor Romero era amigo de los ricos, ¿no? Nada más, y que no tenía un servicio directamente al pueblo, ¿no? No, porque no tenía esa cercanía como para Ya. juzgarlo, pero sí cuando él lo nombraron, yo oí comentarios que decían, nos han nombrado un arzobispo conservador. O sea, eso sí lo escuché yo, Ujú. ¿verdad? Bueno, escucha a Monseñor Romero y le impacta. Exactamente. ¿Y se queda pegadita a él? Indudablemente, porque a las 2 semanas una amiga mía me dijo, Monseñor Romero está invitando a varios sectores, entre ellos al universitario. ¿Quieres tú venir a la invitación de Monseñor Romero? Inmediatamente le dije que sí, por supuesto. Entonces fuimos al seminario y allí es donde él nos recibe. Lo que me impactó de él fue su tremenda humildad. Era un hombre humildísimo. Y fue allí donde nosotros, al salir de una reunión, nos dice, ayúdenme. Yo me quedé impresionada y todo el mundo le digo, sí, Monseñor, en lo que usted diga. Y desde entonces recuerdo que los jueves de 8 a 10 de la noche íbamos al seminario a hablar con él, nos reuníamos, discutíamos. El Vaticano II, por ahí comenzamos con él, ¿verdad? En aquellas reuniones. Llega un momento en que nos dice ya en qué nos pueden ayudar. Y yo me comprometí con él a los medios de comunicación porque le acababan de deshacer con una bomba su imprenta, la imprenta Criterio. Y entonces nos dice él, bueno, ayúdenme a hacer un proyecto para poder levantar esta imprenta. Yo no sabía lo que era hacer proyectos, pero le dijimos sí, y tuvimos que aprender y lo solicitamos, y efectivamente le vino esa ayuda a Monseñor para la imprenta Criterio que se la habían deshecho. Y entonces usted empieza a trabajar con él apoyándola en trabajos literarios. Sí, en trabajos Sí. cercanos, por ejemplo, ese proyecto, Ya. en la pastoral de los laicos, o sea, en todo lo que él necesitaba, porque era un hombre sumamente ocupado, le llegaban muchas cosas. Ahora, ese ámbito me permitió a mí ser testigo de personas que lo visitaban, se le acercaban, madres que lloraban y le pedían por sus hijos, sus esposos, sus familiares, y Monseñor las consolaba y les decía que sí. Y entonces yo veía a Monseñor como Jesucristo, como cuando la viuda de Naín está llorando por su muerto y él consuela a esa persona. Así lo veía yo a Monseñor, consolando a tanta gente que lo buscaba. ¿Era un hombre que también llegó a agobiarse por tanto dolor a su alrededor, por tanta injusticia? Él era un hombre profundamente espiritual y él era un hombre que daba mucho consuelo, mucha fortaleza a la gente. Sí estaba muy preocupado por todo lo que iba sucediendo porque fue vertiginoso. Todo lo que se iba sucediendo era vertiginoso, pero no era un agobio que lo doblegara, sino que era un agobio que lo llevaba a preocuparse más y buscar soluciones y buscar, él nos decía, no me traiga problemas, tráigame soluciones, sobre todo a los que lo rodeábamos, no me traigan problemas, tráigame soluciones, ¿qué hacer? Porque a cada momento que él daba un paso le salía un problema. Entonces decía, sí, tenemos este problema, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? También me he preguntado, porque me he preguntado muchas veces si Monseñor Romero sintió ese agobio por los problemas que le llegaban tan fuerte, en tan grande cantidad. ¿Cree usted que con él se sintió solo también? Solo me refiero básicamente en la decisión en que muchas cosas correspondían a él, en que sobre él recaía la responsabilidad, sobre él recaía muchas veces la esperanza de mucha gente. ¿Se habrá sentido también solo? Bueno, y sí, Monseñor tuvo momentos de soledad, porque no encontró todo el apoyo de todos
los que él esperaba que lo apoyaran. En ese sentido, sí, él sintió momentos de soledad, pero él se sobrepuso a todo eso. ¿Qué pasa el día que muere María Julia? ¿Usted dónde estaba? Yo estaba en mi casa, en ese momento yo estaba corrigiendo la transcripción de la homilía de Monseñor. Una amiga mía me llamó y me dijo, María Julia ha matado a Monseñor. Yo dije, no, le dije, eso es imposible. Para mí era imposible que lo tocaran. Aun cuando usted sabía que la posibilidad existía. Sí, porque yo sabía de las amenazas que él estaba recibiendo, pero yo creía que a él no lo podían tocar. Entonces me dice, mira, ¿cómo no? Porque una amiga de mi mami me dijo, estaba en la misa. Entonces yo le dije, voy a hablar al hospital. Hablo al hospital y una monja me dice, sí, han matado a Monseñor. Ahí sí yo siento un terrible, me parecía increíble. Y yo dije, hoy todo es posible en El Salvador. Como que ya habíamos roto la frontera, el límite. Y entonces, pues yo me fui inmediatamente a la policlínica, logré entrar a la policlínica, me llevaron donde estaba él, tenía una sábana a esta altura y estaba una aguja aquí, donde había entrado la bala. Era muy, muy mínimo el orificio de entrada, sin embargo su rostro estaba como si él estuviese durmiendo. Yo lo recuerdo bien, era de una paz su rostro. Inmediatamente después me sacaron porque le iban a hacer la autopsia. Entonces yo regreso a mi casa a continuar la homilía, pero haciendo una gran fuerza de voluntad, porque yo lloraba y lloraba, ¿verdad? Me parecía que me iba a acabar de llorar, pero yo dije, no, yo tengo que terminar esto, y como en la madrugada la llevé a mi imprenta, me acuerdo la homilía, y después pues me dediqué a velar a Monseñor, a estar con él toda esa semana, hasta el momento del domingo de resurrección, del domingo de Ramos, que lo entierran a él. Yo estuve junto a su féretro cuando, en su entierro. En su entierro. Sí. ¿Qué decía esa homilía, María Julia? Esa homilía que usted estaba escribiendo en ese momento. ¿A qué se refería la homilía? Bueno, era la homilía que él le da aquella famosa petición a los soldados. Esa era la homilía. Esa era la homilía donde él dice que les implora, les suplica, les ordena que si hay una orden de matar, moralmente pues no obedezcan esa orden, no maten a sus hermanos. Esa era la homilía de ese domingo. Y acuerdo que el evangelio era la de la mujer adúltera, ¿verdad? Y entonces él hace una catequesis como siempre. Monseñor fue un gran catequista y un extraordinario catequista. Entonces él desarrollaba primero su doctrina, la doctrina del evangelio, la aplicación del magisterio de la iglesia, y después iluminaba la realidad desde esa doctrina que estaba predicando, y se dedicaba a examinar los hechos de la semana. ¿Usted cree que esa frase, esa homilía, eso que dice a los soldados del ejército, les exijo, les ordeno, no matarán, no deben matar? Sí. ¿Eso fue lo que hizo que los asesinos tomaran la decisión de matarlo? No, la decisión de matar a Monseñor ya estaba tomada. Lo que los asesinos andaban buscando era el momento de hacerlo, pero la orden ya estaba dada. Esa homilía lo que viene más bien es a confirmar la orden que ellos habían dado. Vamos a corto, vamos a volver luego con María Julia, vamos a hablar un poco más, señor Romero, vamos a hablar de todo lo que significa el trabajo en tutela legal del arzobispado. 22 años de un trabajo arduo, como dice por ahí nuestros entrevistados, dicen de una mujer extraordinaria, como pocas, que ha dedicado su vida a servir al país en la causa de los derechos humanos. Ya volvemos. María Romero deja un legado importante, ¿no? Sí, es el pastor que ha dejado la visión de cómo defender al hombre y a la mujer en sus derechos, la sociedad que debemos de tener y defender. Y sus palabras son actuales porque todo el mundo dice, no ha cambiado mucho, desde hace 25 años a nuestro tiempo, seguimos con las mismas violaciones, con los mismos problemas, quizás más, ahondándose más. Y ese magisterio es actual de Monseñor. Es un legado que nuestras generaciones jóvenes lo están recibiendo como herencia y que debemos de ponerlo en práctica.
María Julia, me imagino que si te pregunto cuáles son tus 3 principales deseos en la vida, estoy seguro que me vas a decir que uno de ellos es ver canonizar a Monseñor Romero. Así es. ¿Sí? Monseñor Romero, su causa de canonización está en Roma, y sabemos de que pues se está marchando, y uno de mis deseos es verlo en los altares, y sé que así va a suceder. Qué bonito. Bueno, sigue la violencia con Monseñor Romero, no termina la violencia, ojalá hubiera terminado con Monseñor Romero, estaríamos todos lamentando solamente la muerte de Monseñor Romero y los que murieron antes, sino que la violencia siguió quizás con más intensidad. Te iba a hacer la pregunta, María Julia, sí. ¿Cuántos muertos a tu alrededor? Muchísimos. Hay miles y miles de muertos. No, correcto, pero de la gente cercana a ti. Bueno, hay muchos. Muchos muertos. Muchos de mi generación fueron muertos, gente que conocí, por supuesto religiosos, nuestro pastor, mucha gente universitaria, muchos campesinos. Bueno, a mí me tocaba... Incluso mucha gente que trabajaba contigo, ¿no? Directamente en derechos humanos también. Bueno, Herbert Anaya fue de la Organización de Derechos Humanos no gubernamental. Ya tuvimos acá a su esposa. Sí, o sea, a mucha gente que trabajó en esos tiempos en derechos humanos fue muerta. Una época difícil que tuvo una muy buena idea en un momento complicadísimo, cual es de Monseñor Rivera y Damas, de crear tutela legal del arzobispado. Primero hablemos a Monseñor Rivera y Damas, a quien yo conocí y me pareció una persona extraordinaria. Así es. Monseñor Rivera fue un hombre extraordinario y fue el hombre, diríamos, que le tocaba enfrentar la guerra. A Monseñor Romero le tocó enfrentar el periodo de persecución, en el tiempo en que el pueblo se organizaba en organizaciones populares. A Monseñor Rivera le toca la guerra. Y fue un hombre extraordinario, ecuánime, que pudo llevar esos momentos difíciles. Y él, toda su pastoral fue precisamente alrededor del conflicto. Es decir, él tenía que humanizar el conflicto, y por eso funda tutela legal del arzobispado, terminar el conflicto, y por eso se dedica a que termine con diálogo y negociación, y por supuesto su pastoral de acompañar a las víctimas, crear refugios, se interesa por la humanidad del conflicto, etcétera. O sea, fue un hombre que siempre quería construir la paz y que terminar el conflicto no por la vía militar, sino por el diálogo y la negociación. Y él tuvo la buena idea de llevar a María Julia a ser la primera directora y única directora que ha tenido en 22 años tutela legal del arzobispado. Y ahí sí que te casaste, María Julia, te casaste con tutela. Estoy totalmente entregada a tutela legal. Ajá. Para servicio de los demás. Y bonito lo que decía Monseñor Rosa, que decía que el lema que le puso Monseñor Rivera a tutela legal es que la paz se construye sobre la base de la verdad. Indudablemente, porque como el mismo Monseñor Rivera decía, si nosotros vamos a denunciar, nuestra fuerza moral se deriva de que estamos denunciando basados en la verdad. Si no, no tendríamos esa fuerza moral de decir las cosas. Y uno de los principios precisamente era la verdad. Por eso era muy exigente en que investigáramos muy bien. Y por supuesto, recordemos que la verdad y la justicia son dos basamentos y principios de la paz. No hemos logrado la verdad. No. O sea, tutela legal seguramente, todos los que trabajan en favor de derechos humanos en El Salvador, se han logrado muchas cosas. Se ha logrado un mayor respeto por los derechos humanos en el país, sin duda. Hoy hay un respeto mucho mayor que hubo antes por los niños, por las mujeres, aun cuando todavía nos falta bastante, en general por los trabajadores. Pero la verdad no se logró, no se ha logrado. Tuvimos una gran esperanza cuando los acuerdos de paz, porque en los acuerdos de paz está un numeral en el capítulo primero de la Fuerza Armada, numeral 7 o 9, no me recuerdo, donde dice impunidad. Y ambas partes firmaron eso en Chapultepec en enero del 92. Reconocieron de que tenían esa necesidad y lo firmaron. En ese inciso de los acuerdos de paz se dice que los que salieran nombrados por la Comisión de la Verdad, implicados
en violaciones de derechos humanos serían llevados a los tribunales. O sea, lo admiten. Pero claro, cuando el informe se da en Nueva York el 15 de marzo de 1993, inmediatamente en El Salvador, el presidente Cristiani solicita y manda a pedir amnistía a la Asamblea Legislativa. En ese momento se quebrantan los acuerdos, no se hace caso a la verdad, que nos hubiera ayudado precisamente a vencer la impunidad, sino que se da la ley de amnistía y se fundamenta el proceso de paz en impunidad y no en verdad y justicia. Y eso es la diferencia de nuestro proceso de paz, porque al tener este cimiento precisamente de impunidad, entonces se dio la luz verde, bueno, sigamos, todo se puede seguir haciendo y aquí nada pasa. Si hubiéramos tenido esa oportunidad que se nos presentaba de verdad y justicia, hoy no tuviéramos el país tan violento como es El Salvador ahora, el primero de Latinoamérica en violencia. Yo me acuerdo aún militares que por esos momentos, antes de que se diera el reporte de la Comisión de la Verdad, me decían, bueno, ¿y cómo va a ser ese juzgamiento? ¿Qué va a pasar? O sea, como que habían asumido de que iba a venir un proceso de administración de justicia, pero se trunca, ¿verdad? Y eso fue quizás para mí la mayor desgracia que le sucede a El Salvador, porque el Estado de Derecho se empieza a desmoronar, la impunidad empieza a triunfar y tenemos pues todo lo que hemos tenido, corrupción, violencia, no se investigó nada y todo siguió más o menos igual. Se le dio tiempo al tiempo y nuestra sociedad no triunfa sobre la verdad y la justicia. Dije que seguramente los tres deseos principales que tú tendrías, si te preguntara, era uno, de canonizar a Monseñor Romero, que dijiste sí. Exacto. Creo que es el segundo. Seguramente es que se levante, que se derogue la ley de amnistía y se pueda investigar los casos. Así es. En El Salvador, para poder cerrar heridas, porque las heridas siempre están abiertas y con cada negación de ellos se profundiza. Yo digo que el día en que nosotros podamos tener justicia en El Salvador, podamos conocer la verdad y podamos reparar a las víctimas, en ese momento vamos a cerrar las heridas, nos vamos a perdonar, vamos a tener la reconciliación que El Salvador necesita. Entonces, ese deseo siempre lo he tenido desde que se empezaron a violar, y que yo me encontraba los cadáveres y decía, ¿cómo es posible que un hombre le haga esto a otro hombre? Porque era horroroso, era terrible. Entonces, ese deseo de que quitemos esa impunidad mediante la ley de amnistía que tenemos hoy, es uno de mis más grandes deseos. María Julia, ¿cuál es el tercero? ¿Hay un tercero? Pues hay tantas cosas que uno desea. Mi otro deseo es que un día El Salvador llegue a ser un país, El Salvador es bello, es un país precioso, que lleguemos a vivir en paz, que el pueblo salvadoreño tenga realizados todos sus derechos humanos. Ese es el deseo para mí más grande. María Julia, no hay ningún deseo para ti, porque yo le preguntaba a cualquier persona por sus tres principales deseos, seguramente a lo menos uno sería para él. Bueno, tú me has dicho tres deseos, yo te he adivinado dos. El tercero tú lo pusiste y ninguno es para ti. Bueno, es que yo me siento realizada y privilegiada. El solo hecho de haber conocido a Monseñor Romero, haber trabajado con él y el que Monseñor Rivera me diera la posibilidad real de haber trabajado directamente en los derechos humanos, eso ha realizado mi vida. Yo me siento que soy una persona realizada, me siento llena en ese sentido. Yo creo que más no puedo aspirar. Para mí son los más grandes privilegios que he tenido en mi vida. Entonces, no sé, me siento como realizada. Gracias, María Julia, por estar esta noche con nosotros, sin duda. Yo les dije, y lo dijeron también nuestros entrevistados, lo dijo el padre Tojera, es una mujer ejemplar, como hay muy pocas. Creo que hacía falta hablar de María Julia
que de alguna forma con este programa rendirle un homenaje a una persona que ha dedicado tantos años de su vida por la tutela de los derechos humanos, que sigue teniendo esa fuerza, esa pasión por servirnos a todos a través de lo que es los derechos humanos, que dijo Monseñor, estos son los derechos de Dios. Por lo tanto, son ingredientes de la justicia que necesitamos. Gracias, María Julia, muy amable, lindo conocerte, lindo conocer un poco más a una persona como María Julia, una grandísima salvadoreña. Amigos televidentes, nos vemos el próximo domingo, siempre a las 8:30 de la noche. Un saludo afectuoso para que nos ven a través de Centroamérica TV en los Estados Unidos